El secreto prohibido que ella hizo por su padre con solo 12 años. Cuentos prohibidos de Sofía. Cuando la vida me mostró el verdadero significado de la fuerza, yo tenía apenas 11 años. Mi nombre es Ana y crecí en una casa sencilla ubicada en la periferia de un tranquilo pueblo llamado Soledade. Mi padre Pedro siempre llevaba una sonrisa en el rostro, a pesar de las marcas que cargaba de tantas batallas enfrentadas. Mi madre partió cuando yo tenía apenas 7 años, víctima de una enfermedad implacable que no permitió despedidas. Desde entonces, éramos solo nosotros dos. Mi padre trabajaba como carpintero, y recuerdo bien cómo llegaba a casa todos los días exhausto, con las manos callosas y los brazos cubiertos de serrín. Aún así, nunca dejaba de envolverme en un abrazo vigoroso y preguntarme sobre mi día. «¿Cómo te fue en la escuela, hija?», decía él tan pronto cruzaba la puerta. Ese era mi momento favorito porque, independientemente del cansancio que cargaba sus ojos, siempre brillaban al escuchar mis historias. Pero todo cambió en el invierno de mi 11º cumpleaños. Fue cuando mi padre comenzó a sentir intensos dolores de espalda. Al principio, intentó ignorarlos diciendo que era solo el peso de las maderas que cargaba todos los días. Pero los dolores empeoraron y apenas podía levantarse de la cama. Un día después de mucho insistir, convencí a mi padre de ir al médico. Recuerdo sostener su mano mientras esperábamos en esa sala gélida y blanca, sintiendo el corazón apretado sin saber qué vendría. El diagnóstico llegó como un golpe en el estómago. Hernia de disco grave, resultado de años de trabajo pesado, sin cuidados adecuados. El médico dijo que necesitaría cirugía, pero que incluso así quedaría imposibilitado de seguir trabajando como antes. En ese momento, el mundo pareció derrumbarse. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? ¿Quién cuidaría de nosotros? A los 11 años, yo aún era una niña. Pero algo dentro de mí despertó. Sabía que no podía simplemente quedarme mirando mientras mi padre sufría. Entonces decidí que haría mi parte. Comencé a ayudar en casa, asumiendo leves responsabilidades que antes eran suyas. Aprendí a cocinar viendo videos en internet, platos sencillos como arroz, frijoles y huevos revueltos. Arreglé la casa, lavé la ropa, e incluso me encargué de las cuentas anotando todo en un viejo cuaderno que encontré en el cajón. Al principio mi padre intentó impedírmelo. «Eres solo una niña. Ana, no necesitas hacer esto», decía con voz débil. Pero yo sabía que debía hacerlo, y poco a poco él dejó de discutir. Tal vez porque viera en mis ojos la misma determinación que él siempre había tenido. Fue en ese periodo que aprendí el verdadero significado del sacrificio. Me despertaba antes de que saliera el sol para arreglar la casa y preparar el desayuno antes de ir a la escuela. Durante el recreo leía libros sobre salud en la biblioteca, tratando de entender mejor lo que le pasaba a mi padre. Por la noche, después de terminar las tareas escolares, me sentaba a su lado masajeando su espalda adolorida y hablaba con él para distraerlo. A pesar de todo, había momentos de alegría. Los fines de semana, cuando mi padre estaba un poco mejor, veíamos películas antiguas en la televisión y reíamos juntos. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que una de las cosas más arduas de esa época era que no teníamos a nadie cercano que pudiera ayudarnos. Mi padre era hijo único y mis abuelos ya habían fallecido antes de que yo naciera. Mi madre tenía una hermana, pero vivía en otro estado y apenas mantenía contacto con nosotros desde que mi madre partió. Eso lo hizo todo aún más difícil. Había días en los que sentía un vacío enorme en el pecho, como si el mundo entero girara a nuestro alrededor, pero nosotros dos estuviéramos quietos, invisibles. Veía a otros niños jugar con sus padres y abuelos los fines de semana, mientras yo estaba ocupada lavando ropa o tratando de preparar la cena. A veces me preguntaba por qué éramos nosotros dos contra el mundo. Y hubo momentos en los que las dificultades parecían insuperables. Hubo semanas en las que faltó comida en casa. La ropa también era un problema. De niña solía envidiar a mis compañeras de clase que usaban ropa impecable y tenían mochilas nuevas cada año. Mi ropa, por otro lado, estaba gastada en los 996 codos y tenía remiendos tan visibles que algunos niños se burlaban de mí. Recuerdo una vez en que una niña señaló mi zapato, que tenía la suela medio despegada, y dijo:
Pareces una mendiga. Esas palabras me dolieron tanto que lloré escondida en el baño de la escuela, pero lo que más me dolía era ver a mi padre sufrir. Él nunca se quejaba, pero yo sabía que se culpaba por nuestra situación. Una vez lo encontré sentado en el porche por la noche, sosteniendo un álbum de fotos anticuado. Estaba mirando una foto mía con mi madre, tomada poco antes de que ella enfermara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y murmuraba algo que no pude entender. En ese momento sentí que él cargaba el peso del mundo en sus hombros, y yo quería desesperadamente aliviar esa carga. En el invierno recuerdo cuando ni siquiera las gastadas mantas lograban calentarme por completo. Aún así, había leves momentos de luz en medio de la oscuridad. Una vez una profesora de la escuela notó que había estado usando el mismo vestido durante semanas y discretamente me entregó una bolsa con ropa usada de su hija. «Tal vez te sirva», dijo con una sonrisa amable. Esa ropa no era perfecta, pero significó mucho para mí. Sin embargo, lo que más me marcó fue la sensación de ser diferente a los otros niños. Mientras ellos hablaban de fiestas de cumpleaños, viajes y regalos, yo solo podía pensar en cómo haríamos para llegar al próximo mes. Durante las fiestas de fin de año, mientras otras familias celebraban con banquetes e intercambio de regalos, nosotros celebrábamos con un modesto plato de pasta y un abrazo apretado. Pero curiosamente fue exactamente esa diferencia la que me moldeó. Cada dificultad, cada privación, me enseñó algo valioso. Aprendí a valorar lo que realmente importa: la salud, el amor, y que incluso cuando el mundo parece estar en tu contra, siempre hay una manera de seguir adelante, especialmente cuando tienes a alguien a tu lado. Mi padre y yo no teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro, y al final, fue eso lo que nos mantuvo firmes durante los momentos más oscuros. Él siempre decía: «Ana, eres la persona más valiente que conozco». Esas palabras me daban fuerzas para continuar, pero yo sabía que necesitábamos ayuda. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Fue en una tarde lluviosa cuando ella llegó como un rayo de sol en medio de una tormenta. Yo estaba en la cocina tratando de arreglar la estufa rota, algo que no hacía muy bien cuando escuché golpes en la puerta. Era doña Clara, nuestra nueva vecina. Ella era una señora mayor, siempre amable, pero nunca nos habíamos acercado mucho. Sin embargo, ese día entró con una mirada preocupada. «Mi niña, escuché que tu padre está enfermo y que son solo ustedes dos. Vine a ver si puedo ayudar», dijo sosteniendo una canasta llena de frutas y panes frescos. No encontré las palabras adecuadas. No esperaba tanta generosidad. «Gracias, doña Clara. Esto nos ayudará mucho», respondí sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas. Pero doña Clara no se detuvo ahí. Comenzó a venir regularmente trayendo comida, ropa limpia e incluso medicamentos que conseguía gratis en la farmacia del barrio. Con el tiempo también me presentó al padre José de la iglesia local, que organizaba una campaña para ayudar a familias en situaciones complicadas. Gracias a ellos logramos pagar algunas de las cuentas médicas de mi padre y asegurar lo básico para sobrevivir. Además, doña Clara me enseñó cosas que no sabía: cómo coser, e incluso cómo cuidar el jardín y tener un huerto modesto. «Eres una niña especial, Ana. Llegarás lejos en la vida», decía mientras me enseñaba a plantar albahaca en una maceta en el porche. Pero el momento más trascendental llegó cuando el padre José me llevó a conocer a una médica voluntaria que atendía en la comunidad. Se llamaba doctora Mariana y tenía una clínica sencilla pero acogedora. Cuando supo mi historia, no solo ofreció tratamiento gratuito para mi padre, sino que también me animó a soñar en grande. «Ana, tienes un corazón enorme y una mente brillante», me dijo un día mientras la observaba examinar a mi padre. «¿Por qué no piensas en ser médica? Podrías ayudar a tanta gente como yo». Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Hasta entonces, solo pensaba en sobrevivir, en cuidar a mi padre y mantener nuestra casa funcionando con el poco dinero que él recibía de ayuda. Pero allí por primera vez comencé a imaginar algo más colosal. Comencé a soñar con un futuro en el que podría hacer la diferencia, tal como la doctora Mariana lo hacía por nosotros. Con la ayuda de todos, las cosas comenzaron a mejorar.
Mi padre se operó y aunque aún necesitaba cuidados, estaba más fuerte y podía ayudar en tareas ligeras en casa. Yo seguí estudiando con dedicación decidida a sacar buenas notas y algún día conseguir una beca. Sabía que sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Fue en ese periodo que aprendí otra lección valiosa, la importancia de aceptar ayuda cuando se ofrece. Durante mucho tiempo, pensé que tenía que hacer todo sola, que era mi responsabilidad cuidar a mi padre y de nuestra casa, pero me di cuenta de que las personas a nuestro alrededor querían ayudarnos y que eso no significaba debilidad, sino fortaleza. La fortaleza de reconocer que somos parte de una comunidad, y fue esa fortaleza la que me impulsó hacia el siguiente capítulo de mi vida. Los años que siguieron fueron una mezcla de lucha, sacrificio y esperanza. Tenía apenas 12 años cuando comencé a soñar con ser médica, pero sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, algo dentro de mí, tal vez la misma determinación que me hizo cuidar de mi padre a los 11 años, me decía que lo lograría. Poco a poco fui construyendo mi trayectoria. En la escuela me esforcé como nunca antes. Estudiaba hasta 5 o 6 de la mañana, altas horas de la noche. Mi padre, aunque débil, siempre estaba a mi lado animándome. «Serás una médica increíble, Ana», decía con los ojos brillantes de orgullo. Esas palabras eran todo lo que necesitaba para seguir adelante, pero no fue fácil. Había días en los que quería rendirme. Las cuentas seguían siendo ajustadas y tenía que equilibrar los estudios con las tareas del hogar y los trabajillos que hacía para ayudar económicamente. A los 14 años comencé a vender dulces en la escuela, brigadeiros y pasteles sencillos que aprendí a hacer con doña Clara. Sin embargo, el mayor obstáculo llegó cuando terminé la secundaria. Sabía que necesitaría una beca para estudiar medicina, pero las oportunidades eran escasas. Fue entonces que la doctora Mariana, esa mujer que había cambiado mi vida años atrás, reapareció. Me ayudó a preparar mi solicitud para un programa de becas dirigido a jóvenes de comunidades necesitadas. Pasamos meses juntas revisando ensayos y ella me guiaba en los estudios para intentar ser aceptada en los procesos de selección. Me esforcé mucho estudiando. Fue agotador, lo admito. No lo logré a la primera, pero sabía que era mi única oportunidad de cambiar mi vida y tal vez asegurar un poco de comodidad para mi padre en su vejez. Él que tanto había hecho por mí cuando podía, y aunque debilitado, siempre estaba a mi lado tratando de ayudarme. Recuerdo el día en que recibí la carta de aceptación. Estaba barriendo la sala cuando escuché al cartero tocar la puerta. Sí, en esa época no era como ahora, que todo es por internet y el celular. Temblando abrí el sobre y leí las palabras que cambiarían mi vida. «Felicidades, has sido aceptada para una beca completa en la carrera de medicina». No pude contener las lágrimas. Corrí hacia mi padre que estaba sentado en el sillón de la sala y le mostré la carta. Me abrazó tan fuerte que parecía que me iba a romper. «Siempre supe que lo lograrías», dijo con la voz entrecortada. Los años de universidad fueron intensos. Vivíamos lejos de la universidad, así que me despertaba a las 4 de la mañana para tomar 3 autobuses y llegar a tiempo a las clases. Trabajaba medio tiempo como asistente en una farmacia cerca del campus. Para ayudar con los gastos y los fines de semana, volvía a casa para cuidar de mi padre. Había momentos en los que sentía que no podría lograrlo, pero siempre encontraba fuerzas en los recuerdos de mi padre luchando contra el dolor, en doña Clara siempre ayudándome y en la doctora Mariana creyendo en mí. Y entonces, finalmente, llegó el día de la graduación. Estaba vestida con la toga, con el diploma en las manos cuando vi a mi padre en la audiencia. Estaba más anciano con el cabello canoso y arrugas profundas en su rostro, pero su sonrisa era la misma de siempre. Cuando nuestros ojos se encontraron, él levantó el pulgar y me guiñó un ojo. En ese instante experimenté un llanto tan intenso que utilicé la mitad de la caja de pañuelos que doña Clara me había proporcionado. Después de graduarme, decidí regresar a mi ciudad natal. Podría haber ido a prestigiosos hospitales en otras ciudades,
pero mi corazón pertenecía a esa comunidad que me ayudó cuando más lo necesité. Abrí un consultorio sencillo en el barrio donde crecí ofreciendo atención accesible para personas que como nosotros no tenían recursos para pagar por cuidados médicos. Mi primer paciente fue mi padre. Lo examiné cuidadosamente, le receté los medicamentos adecuados y me aseguré de acompañarlo personalmente. Él se rió y dijo: «Nunca pensé que mi hija sería mi médica». Pero para mí ese momento fue mucho más que una consulta. Fue la realización de un ciclo. Con el tiempo, el consultorio creció. Contraté un equipo reducido pero dedicado y comencé a ofrecer charlas gratuitas sobre salud en la iglesia local. La doctora Mariana, ya retirada, venía a visitarme de vez en cuando y siempre decía: «Estás haciendo exactamente lo que deberías hacer». Hoy, a los 39 años, puedo decir que he cumplido mi sueño. Tengo una vida cómoda y mi padre vive conmigo en una casa amplia y tranquila. Aún disfruta de visualizar películas de antaño en la televisión y ambos continuamos riéndonos de las mismas tonterías. A veces, mientras desayuno con él, pienso en cómo todo podría haber sido diferente, pero sé que cada obstáculo, cada sacrificio, valió la pena. Esta es mi historia. Una historia de amor, resiliencia y gratitud. Si pudiera retroceder en el tiempo para expresarle algo a esa niña de 11 años que comenzó a cocinar y cuidar de la casa de manera independiente, le expresaría solamente esto: eres más resistente de lo que crees y todo saldrá bien.